Ahora sí, hematopoiesis. ¿Ok? Por caso, como les puedo decir, estas imágenes son del dibujo cápsula, ¿no? Estas es lo que yo escribí con el alumno. ¿Ok? Claro, tú dijiste saco vitelino, ¿no? Ok, dentro de la hematopoiesis puedo yo subdividirla en dos: extramedular e intramedular. ¿A partir de qué semana se vuelve intramedular? En semana. Lo aprendas en mes. En mes es más complicado, ¿sabes? Porque en mes suceden varias cosas por semana. Oye, antes de entrar a la hematopoiesis intramedular, ¿qué otro órgano conoces que sea hematopoyético extramedular? Hígado, vaso, saco vitelino. Cada uno ejerce su función a la semana como tal y es en memoria músico. Pero sabemos que existen dos tipos de hematopoiesis: extramedular e intramedular. ¿Ok? Extramedular, el que inicia, esto es importante saberlo porque lo hemos visto, es saco vitelino, porque a través de las capitas guiamos. ¿Ok? Entonces, hematopoiesis intra y extra. Saco vitelino, hígado, vaso, médula ósea. No, porque tengo que saber la hematopoiesis. A mí que me importa que sea intra o extramedular. Yo les pregunto a ustedes, ¿es normal encontrar células progenitoras en sangre? No es normal. Si ustedes le piden un hemograma a un paciente, un hemograma completo, común y silvestre, y encuentran células progenitoras, ¿cómo las van a encontrar? En el nombre de blastos. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta acá? Eritroblasto, megacardioblasto, mieloblasto, monoblasto. Si yo encuentro blastos, porque ¿qué significa bone marrow? Médula ósea. Médula ósea en inglés significa bone marrow. ¿Ok? Si yo encuentro blastos en sangre, blood es sangre, significa que algo está sucediendo y que algo está proliferando las células progenitoras, lo que se traduce en diversos patologías, que las vamos a ir viendo. ¿Ok? Lo que yo, porque aquí quiero llegar a esto. En tu caso clínico te pueden dar o hemograma o aspirado de médula ósea. Si solamente te dan hemograma y tú lees la palabra blasto, inmediatamente hay una patología. Pero si en tu aspirado de médula ósea hay blasto como tal, no puedes pensar en una patología como tal o como en algo normal. A eso quiero llegar. ¿Ok? Muy bien. ¿A partir de qué semana comienza la hematopoiesis intramedular de la médula ósea? 18ª semana. Que se traduce a finales del cuarto mes o quinto mes, como dijo Clara. ¿Ok? A partir de acá, recién la hematopoiesis se vuelve intramedular. La médula ósea ya es funcional. ¿Ok? Antes no, por esa razón se queda el saco vitelino, por esa razón cumple funciones el vaso, el hígado, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos crear células progenitoras o los elementos formes, antes de hablar, hasta ahí. ¿En qué siglo llegaste de mato? Séptimo siglo, ¿no? Ok, ya. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es? Ojo, ¿qué es la sangre? Y no qué elementos lo conforman.
lo que tengas en mente. Acá equivócate. Son células sanguíneas del plasma. Lo que tú me has respondido son cuál es la composición de la sangre. La composición de la sangre son plasma más elementos form. Elementos form, eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos. ¿Ok? Y plasma, todas las proteínas que están, albúmina, globulinas, etc. Esos son los elementos de la sangre. Compañero de lentes, ¿cuál es tu nombre? Tú. ¿Ah? Renato. Renato, ¿qué es la sangre? Es un tejido conectivo encargado de transferir Muy bien. La sangre es el tejido conectivo especializado. Eso es la sangre, nada más. ¿Ok? Si yo te pregunto cuál es la composición de la sangre, es plasma más elementos form. ¿Ok? Nuestra hematopoiesis, todo nace a través de una célula multipotente. ¿Qué quiere decir célula multipotente o stem cell para los que le gusta leer en inglés? Es que básicamente es una célula con una capacidad replicativa infinita. ¿Ok? Por esa razón nosotros siempre estamos produciendo glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, etc. ¿Ok? Cuando se subdivide, a su vez, esta célula multipotente o stem cell se divide en dos linajes: linfoide o mieloide. ¿Por qué se divide? ¿Por qué rayos se divide en dos? Porque nosotros tenemos patologías. Por ejemplo, antes de hablar de un poquito más, yo les dije que iba a hablar del tema de rentabilidad. ¿Ok? En hemato, yo cuando era alumno apliqué esta regla de 60-30-10. ¿Qué es el 60-30-10? Que el 60% de mi tiempo que yo le vaya a dedicar a hemato tiene que ser en base a la serie roja. ¿Ok? Serie roja, ¿qué quiere decir? Glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque es el gran grueso de hematología. ¿Ok? Serie roja. El 30% a las plaquetas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a estudiar las plaquetas, primero tienen que saber lo fisiológico. Si saben lo fisiológico de las plaquetas, pueden saber lo patológico. ¿Ok? Plaquetas con hemostasia y coagulación. ¿Ok? ¿Qué es hemostasia, compañero? De lentes negros, ¿sí? Tú, el mismo. No. ¿Qué es hemostasia? Sería el proceso de equilibrio. ¿Ah? Equilibrio. Sí. Yo soy hemostasia, entonces. Equilibrio. Compañero, bueno. Bueno, ¿Qué es hemostasia? la hemostasia es mantener, ¿no? La estructura vascular intacta, ¿no? Que haya un equilibrio en eso, ¿no? ¿Alguno sabe latín? Acá. Creo que nadie, tampoco. Pero el propio nombre lo dice. Hemostasia. Hemostasia significa stop o pare. Hemo es sangre. Parar el sangrado. Así de sencillo. ¿Ok? Las plaquetas, principal función es parar el sangrado. Tenemos hemostasia primaria, secundaria, terciaria, para los que leen en literatura en inglés. La hemostasia primaria tiene un fin, la hemostasia secundaria tiene otro fin, y para los que leen literatura en inglés, la hemostasia terciaria tiene un fin. Es una interrelación entre cuando se irrumpe, por ejemplo, el vaso sanguíneo, interaccionan factores de la coagulación, actúan proteínas que libera el endotelio, etc. ¿Ok? Quiero hacer un énfasis en los factores de la coagulación, porque a mí el ciclo pasado, y no me van a dejar mentir, en el parcial vinieron factores de la coagulación, por ejemplo, aquí están dentro de los cuales tenemos 13, del 1 al 13, pero se aprenden por números. Pero, oh sorpresa, doctor Silva, qué malo es, me puso nombres. Porque el factor 1 es, por ejemplo, fibrinogen, factor 2 es protrombina, factor 3, 4, calcio, etc, etc. Cada uno tiene su nombre. Ustedes son alumnos de medicina humana. Mi hermano que estudia Derecho, que tiene 22 años, él puede saber que tiene 3 factores.
Pero existen los factores de vitamina K dependientes que les digo de ya son 2, 7, 9, 10 proteínas seguidas. Pero tienen que saber por nombre. ¿Ok? El nombre del factor 2, el 7, 9, el 10, etc. ¿Ok? No se aprendan por números porque yo le voy a poner por nombre. A partir de eso. ¿Ok? A mí me dijeron malo. De verdad me dijeron esas palabras, me dijeron malo. Es así. El conocimiento es infinito. ¿Ok? Más aún en medicina. Por eso que espero medicina, ¿no? Listo. En plaquetas, ay, por si acaso, esa fue mi pregunta. No fue el doctor Vargas ni el doctor Nieves. Esa fue mi pregunta que yo les hice. Ok. Y por último, serie blanca. La temida serie blanca, ¿por qué? Pues bueno, que creo que nadie tiene los ojos verdes, pero todo el mundo cuando veía un caso clínico de leucemia se le ponía los ojos blancos. ¿Por qué? Porque no ven esto de leucemia, porque leucemia es complicado, ¿sabes? Cuando les voy a enseñar leucemia, les voy a dar algunos tips de cómo poder reconocer una leucemia rápidamente, pero les digo desde ya, el tema de rentabilidad, las leucemias, ustedes tienen que saber sí o sí, y sobre todo reconocerlos, no diagnosticarlos, porque eso lo hace el hematólogo. Lo que tienen que leucemia tienen que saber sí o sí: linfoblástica aguda, mieloblástica aguda y crónica, porque son 4 tipos de leucemia. Si sabes la progenie, sabes cuántas leucemias hay, porque si se dan cuenta es leucemia linfoblástica aguda. ¿Linfoblástica de dónde? De línea linfoide, así es sencillo. Leucemia mieloblástica aguda, ¿de dónde sale? Línea mieloide, sencillo, nada más. No me van a dejar mentir lo que llevaron conmigo el ciclo pasado. ¿Cómo clasifican las leucemias? Así fue su pregunta y ninguno me respondió. O uno de 10. ¿Cómo? Sí, una pregunta tan sencilla. ¿Cómo clasifican las leucemias? Ni siquiera te estoy preguntando qué hace el imatinib, nada de ello. ¿Ok? ¿Cómo clasifican las leucemias? Si sabes la progenie, puedes clasificar. ¿Ok? Entonces, tienes leucemias. ¿Qué tienen que saber? Esas leucemias porque son las más frecuentes, las más preguntadas, pero evidentemente el 10% del tiempo que vayan a dedicarle mato solamente a la serie blanca. ¿Ok? Solo la serie blanca. Porque el 60 tiene que ser a la serie roja y el 30 tiene que ser a la serie plaquetaria. Porque en la serie plaquetaria hay como mínimo 10 a 20 fármacos que le vamos a preguntar los mecanismos de acción. El fármaco más preguntado, y es el que nadie, pues la mayoría me respondió mal, ¿cuál es? Ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque cuando yo les preguntaba cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico, Betty, ¿cuál es? Es tromboxano 2. La coxo Se inhibe abajo. La coxo ¿De qué forma? Es ahí donde fallaban. ¿Por qué? Porque la inhibición o el mecanismo de acción de la aspirina es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque cuando ustedes tienen un paciente, cuando lo van a someter a sala, uno de los criterios para que el anestesiólogo dé pase a sala es que el paciente no esté antiagregado, porque si está antiagregado y el cirujano corta, esa célula, ese fragmento celular que es la plaqueta, deja de funcionar y el paciente va a morir desangrado y va a salir en cuarto poder. ¿Ok? Esa es la razón por la cual cuando yo esperaba las respuestas de algunos decían inhibición de la COX-1 es lo que inhibe la tromboxano 2. No está mal, pero es una inhibición irreversible. O si quieres decirlo, enlace covalente. Porque si vamos a nuestras clases de bioquímica, de química, perdón, los enlaces covalentes serán enlaces que no se pueden disociar. ¿Ok? Lo que pasa es que tú ahí, gracias por la pregunta, existen ya protocolos de transfusión. Tú le puedes transfundir crioprecipitados, que son plaquetas, plasma fresco congelado y todo ello. Pero el plasma fresco congelado usualmente tiene factores de población casi todos. Pero ya eso es un tema de transfusión sanguínea. Se la puedo dar, pero bueno, no sé mucho porque no soy tanto hematólogo.
¿ok? Pero existen, por eso hay protocolos de, por ejemplo, hay pacientes que, o sea, esos pacientes, supongamos que tengan, le quieran hacer, tengan un accidente de tránsito anticoagulado, no lo vas a operar, tienes que esperar 7 días, se muere. ¿Lo vas a operar aquí en el cajón? No. Tienes que pasarle de frente plasma fresco congelado. No lo vas a operar ahí. Por esa razón existen paquetes globulares, crioprecipitados, plasma fresco congelado. Tienes que saber cuál dar, porque en base a las características o los antecedentes de tu paciente. Pero ese es un tema de transfusión sanguínea. ¿Ok? Ese es el fundamento por el cual existen el dar el crioprecipitado y todo ello. ¿Ok? Ok. Por favor, irreversible. ¿Ok? Si no me dicen irreversible, si les estoy diciendo ahorita, si en el examen oral no me dicen irreversible, está mal. ¿Ok? Está mal. Aquí también estamos usando 2, que es un vasoconstrictor, que promueve la inhibición plaquetaria, etc. Está mal. ¿Sí? Eso es solamente un fármaco, la aspirina, que usualmente, y no me van a arrepentir, se me han preguntado. Aspirina, clopidogrel y todo ello. Vamos a, ¿en qué ciclo llevaron fármaco? Sí. La aspirina y clopidogrel, ¿qué tipo de sinergismo tiene? Perdón, ¿qué tipo de interacción farmacológica tiene? Ya les dije la respuesta. Sinergismo. ¿Por qué? Porque básicamente hay interacciones farmacológicas aditivas por sinergismo, taquifilácticas, antagonistas, etc. ¿Ok? Sinergismo. La potenciación también es otra. ¿Ahí se ve un ejemplo de potenciación que se traduzca en la clínica? ¿Alguno tiene alguna familia con Parkinson o conoce a alguien? ¿Qué se le da al paciente que tiene Parkinson? Levodopa y carbidopa. ¿Cuál es el mecanismo de acción del carbidopa? ¿O cuál es la génesis de la fisiopatología? Bueno, no le voy a hablar del Parkinson ahorita, tenemos que más. ¿Ok? Pero un claro ejemplo de sinergismo de potenciación es levodopa y carbidopa, porque el carbidopa permite que ejerza el efecto del levodopa. Tú no puedes dar solamente levodopa porque existe una destrucción de algo, que ya lo vamos a ver si llegamos a él. ¿Ok? Bueno, eso es solamente la plaqueta, porque existen fármacos que van en la coagulación, existen fármacos que potencian la destrucción de la malla de fibrina, etc. ¿Ok? Entonces, ya les estoy dando el rumbo de cómo tienen que enfocar su estudio. Ese es en el 30%. Y en serie roja. Aldair, en serie roja, ¿cuál crees que es el tema más importante que tienes que saber? ¿Ah? Anemia. ¿Por qué? ¿Tenemos anemia acá? El 40% de nuestra población tiene anemia. ¿Ok? Cada vez es más por la ineficacia de nuestras autoridades de salud. Cada vez es más. Acá nosotros sacamos una muestra, la mayoría de las mujeres son anémicas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pierden sangre a través de cada 28 días, hay una mala alimentación y todo eso, pero sobre todo por el periodo, nada más. ¿Ok? Entonces, por esa razón, tienes que saber anemia. Todo. El enfoque que yo les doy para que estudien anemia, en el CTO, existen diversos, si gusta puede leer Harris, pero de repente lo va a terminar para la tija tal vez. O para cuando el otro año, o cuando en algún momento se especializa, ahí pueden terminarlo. Lo que sucede es que las anemias tienen múltiples clasificaciones. Si alguna vez han leído algún libro de anemia. El gráfico que yo recomiendo es que esté en el CTO, de cualquier edición, porque es más resumida y es la que justamente te explica en base al volumen corpuscular. Es normocítica, microcítica y macrocítica. ¿Okay? Ténganlo por seguro que va a venir algún caso de interpretación de anemia. Correlacionar un síndrome anémico con clínica anémica y los laboratorios con el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Tienes que hacer los valores normales, cuando está elevado, cuando no está elevado y todo eso. Tienes que hacer match. ¿Ok? Y no es solamente saber ahí, yo soy sistémico. Tienes que saber cuál es la causa más frecuente, obviamente acá, y le digo de allá, la microcítica, la sarcopénica, obviamente. Pero existen otras causas, talasémica, intoxicación por plomo, etc. Que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, solo estamos hablando de eritrocitos, ¿eh? No estamos hablando
de plaquetas, nada de eso, pero en fin, el tema más importante de serie roja es anemia. Evidentemente, no le voy a preguntar policitemia vera ni nada de eso porque son cosas más raras, pero si no sabes anemia no te puedo contar policitemia vera. ¿Ok? En fin. Bueno, ya les dije que el tema de rentabilidad se lo voy a decir por capítulo. ¿Sí? En fin. Volviendo a serie roja. Altair, dime una característica del eritrocito. Muy bien, Picón. Comentemos por eso. Pero de todas las características del eritrocito, ¿cuál crees que es la más importante? La característica de la membrana. ¿No? La característica de la membrana. Eso es parte de la biconcavidad. Además de la biconcavidad, ¿qué otra característica tiene el eritrocito? Anuclear. ¿Ok? Anuclear. ¿Ok? Dentro de la eritropoiesis, Aldair, disculpa que te haga recuerdo, pero me acuerdo más tu nombre. ¿Ok? Pero así te entrenas más para los exámenes orales. ¿O no quieres? Si quieres, te la recuerdo. No es bullying, por si acaso. Ok, es normal. La eritropoiesis, ¿qué hormona actúa acá? Para que estimule la eritropoiesis. Aldair. En el examen escolar yo escucho un rumor o una palabra a esa persona que dijo le bajó ya 5 puntos. ¿Ok? Porque lo pone más nervioso. O miento. Para los que llevan por segundo, lo pone más nervioso cuando escuchan rumores. Te pone más nervioso, te suda todo. ¿Ok? Ayuden a su compañero. Nosotros somos los enemigos de los exámenes orales, tanto el doctor Nieves y yo. Ustedes deben ser los aliados, ustedes deben respetar. Que respetar que es guardar silencio, ayudar a su compañero que esté tranquilo. ¿Ok? Aldair, ¿cómo se llama la hormona que estimula la eritropoiesis? Está en el propio nombre, compañero. Eritropoietina. Tu compa de atrás, Aldair. Compañero, ¿cuál es su nombre? Edo. ¿Dónde se produce la eritropoietina? Otra pregunta de examen oral que les hice el profesor. ¿Dónde se produce la eritropoietina? ¿En qué órgano? Nada más. Corazón, hígado, cerebro, ojo, pestaña. ¿Ah? En el saco vitelino. Okay. El compañero de atrás, ¿cuál es tu nombre? Compañera, perdón. Joana. ¿Dónde se produce la eritropoietina? Y si quieres ir, imagínate que tú estás dentro de una célula. ¿Qué célula le daría? Porque el riñón tiene varias células. Tiene células del endotelio, de la arteriola aferente, del aferente, pseudoneurales, mesangiales, etc. ¿Qué célula produce la eritropoietina? Muy bien, peritubulares intersticiales. ¿Ok? La eritropoietina se produce por las células peritubulares intersticiales. Tú mismo, compañera. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Joana. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de eritropoietina? Principal estímulo, un millón. Principal estímulo. ¿Ah? Muy bien, la hipoxia. La hipoxia solamente cuando subes, por ejemplo, según está aquí en Ancash, no te duele la cabeza y todo ello. Ya. Solamente es cuando subes a grandes altitudes. A veces produce hipoxia. ¿O en qué situación más produciría hipoxia? Una hemorragia. Shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Hemorragia, shock hipovolémico por diarrea, hemorragia, por algún tipo de trastorno del medio interno de agua. ¿Ok? Cuando pierdes agua más oxígeno. ¿Ok? Principal estímulo para la liberación de eritropoietina, hipoxia. ¿Sí? Lo vamos a ver más a detalle porque eso es parte del nefro. ¿Ok? Tu compañera de atrás, ¿cuál es tu
nombre, detrás de, ¿cuál es tu nombre? Me olvidó los nombres, ¿cuál es tu nombre? El que la que respondió, la hipócrita. La compa de atrás. ¿Cómo te llamas, compañera? Rosa. La característica que dijo Aldair, ¿cuál era? Rosa. Anucleado. Te pregunto, Rosa, dentro de toda la eritropoiesis, ¿siempre el eritrocito es anucleado? ¿En qué momento o en qué paso de la eritropoiesis pierde su núcleo? Solo Rosa. ¿Ok? ¿En qué momento? A ver, te ayudo. ¿El reticulocito tiene núcleo? Sí tiene núcleo. Ahí empezamos mal. El reticulocito no tiene núcleo. Tiene remanentes del núcleo, porque un paso antes es el ortocromático. ¿Ok? El ortocromático es dentro de la eritropoiesis, el glóbulo rojo que tiene el núcleo. Ahí expulsa el núcleo para que justamente en el eritrocito queden remanentes del núcleo. ¿Ok? Aldair dijo que otra característica del eritrocito es bicóncavo. Aldair, ¿sabes qué proteína da esa biconcavidad del eritrocito? ¿Alguien sabe? Compadre. ¿De qué? Muy bien. ¿Ok? En el citoesqueleto existen diversas proteínas, que es, por ejemplo, espectrina, anquilina, proteína 4.3, banda 3, proteína 4.3, etc. ¿Ok? Doctor, ¿por qué tengo que saberme eso? Porque aquí hago correlación con un puente patológico. Si yo no tengo esas proteínas en el citoesqueleto que me otorgan en el eritrocito la biconcavidad, el eritrocito se vuelve circular, pierde la biconcavidad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esferocitosis. ¿Ok? Esferocitosis hereditaria. ¿Qué tipo de herencia es la esferocitosis hereditaria? Dominante. ¿Ah? Dominante. ¿Cuál es tu nombre? Caro. Claro, ¿qué significa autosómica dominante? Que se transmite directamente del padre. Está asociado al Y. Es más al X, en este caso de en este caso es de la madre, está asociado a los genes de la madre. Pero hay menor probabilidad de que se pueda transmitir. Si es del padre, a la generación sí se transmite. En la madre es la mitad del porcentaje, si más no recuerdo. Todavía no vamos a ver puente con genética, pero está bien. ¿Ok? Para final seminario 2, a ellos sí les voy a ahogar en genética. No sé, todo genética no es el tema más rentable, pero genética ayuda a entender el origen de varias enfermedades. ¿Ok? Gracias. Caro, ¿no? A ver, Caro. Vamos con el público. Esferocitosis hereditaria. Dentro de las anemias que tú vayas a leer, o si has leído, ¿en qué tipo de anemia la catalogarías? Hemolítica. Por si acaso, chicos, en tu examen oral, nadie va a tener ningún cuaderno en la mesa. Nadie. Todas sus cosas, así como no sé si les tomamos prueba de entrada a ustedes, pero sus celulares van a estar apagados. Yo voy a contarlos. ¿Ok? Si encuentro menos celulares allá, no iniciamos el examen y pierden tiempo. Los exámenes orales, los celulares allá, solamente van a estar con las dos rúbricas, que seguro Clara ya les va a decir, las dos rúbricas, una para el docente y una para ustedes, y con nada más, porque ni siquiera ustedes van a tener que escribir, ni con un lápiz ni con ningún lapicero. ¿Ok? Pero ahorita, como estamos en clase, bueno, ¿ok? Claro. ¿En qué tipo de anemia catalogaría esta esferocitosis hereditaria? Las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas. ¿Cómo divides las anemias hemolíticas? Porque las anemias hemolíticas es el subtema más extenso de anemias. Las congénitas y las otras. Este es el subtipo. Las anemias hemolíticas fácilmente ustedes las pueden catalogar en intrínsecas o problemas netamente del glóbulo rojo o problemas
extrínsecas. Así de sencillo. ¿Ok? Como estamos hablando de un problema netamente del citoesqueleto del glóbulo rojo, por lo tanto, la anemia hemolítica en este caso es intrínseca. El eritrocito se destruye. ¿Ok? Porque pierde esa biconcavidad, se vuelve más grande, por lo tanto por los vasos no puede pasar y se destruye. ¿Ok? Entonces, Carol, ¿qué órgano hemocatedético por excelencia tenemos en el cuerpo humano? El vaso. El vaso, muy bien. Entonces, ¿qué signo clínico crees tú que en estos pacientes puedas encontrar en tu semiología? Esplenomegalia. La esplenomegalia es el principal signo de la esclerosis hereditaria. Evidentemente porque hay una hiperdestrucción del eritrocito. ¿Ok? Si sabes lo normal, si sabes cuáles son los órganos que normalmente suceden en una persona sin patología, puedes tranquilamente dilucidar o interpretar qué es lo que está pasando. ¿Ok? La esplenomegalia. A ver, Carol, otra vez. ¿Qué tendrías que hacer si tu paciente tiene un vaso muy grande? ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? Ya pasaron por siglos. Ujú. ¿Cómo es el tejido del vaso? Para ayudar. ¿Es así? ¿Han tocado un vaso inanato alguna vez? Sí, han tocado. Han llevado un pediatra al anato, ¿no? ¿Cómo han tocado el vaso? Es friable, es como gelatina. Ajá. Si tú lo aprietas, al toque se deshace. Sí. Entonces, si el vaso crece, ¿qué es lo que va a pasar? Ruptura. Se puede romper. ¿Se Hemorragia. acuerdan de traumas abdominales cerrados? ¿Cuál es el principal vaso que se rompe? ¿El principal órgano que se rompe? El vaso, ¿no? Entonces, si crece, ¿qué es lo que tendrías que hacer, Carlos? Disiparlo antes de que... Acá, esplenectomía, que es el tratamiento en la esclerosis hereditaria. Se dan cuenta que si saben otra vez cuál es el órgano que normalmente destruye los vasos, cómo se traduce en el tratamiento. ¿Ok? Pero por ahí decían en las protestas, no, seminario de básicas no tiene especialidad. En las pancartas te van a pedir. No, que el seminario no sirve porque no tiene especialidad. Estamos viendo embolia, un brazo ectópico, esclerocitosis, anemias. Y ahorita vamos a ver que ya, si están cansados, pero bueno, esplenectomía. ¿Ok? Muy bien. Carol, ¿cómo se llama tu compañera de atrás? Marcela. Más fuerte. Marcela. 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 ¿Qué funciones, cuál es la principal función del eritrocito? ¿Mm? ¿De qué? El eritrocito transporta la hemoglobina. ¿Eso es? A ver, ordenate un poquito. O la hemoglobina transporta algo. ¿Qué transporta la hemoglobina? Marcela, ¿qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. ¿No? Oxígeno. Ok. Hemoglobina. Marcela. ¿Qué me puedes decir de la hemoglobina? ¿Es un carbohidrato? ¿Es una grasa? ¿Es una proteína? ¿Es una proteína Marcela, sí o no? ¿Verdad o falso? Es una proteína, ¿ok? La hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades.
divisiones o 4 cadenas. La hemoglobina adulto, ¿ok? Bueno, esto. 2 alfa y 2 beta. ¿Siempre tenemos eso? ¿Siempre tenemos hemoglobina con 2 alfa y 2 beta? ¿No? Ok. Cuando estás en el útero de mami, ¿ok? Tenemos una hemoglobina que se llama la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal se caracteriza por igualmente 2 cadenas, perdón, 4. 2 alfa y 2 gamma. Este cambio del gamma por beta hace que la hemoglobina fetal podamos extraer ese oxígeno de la sangre de la mamá. Hace la hemoglobina fetal más afín con el oxígeno. No es porque el cuerpo se le ocurre y es loco cambiar gamma por beta, para que podamos vivir o podamos sobrellevar la vida intrauterina y podamos subsistir y estar acá estudiando medicina. ¿Ok? Esto es la hemoglobina fetal. Compañera de la clase de Marcela, ¿cuál es tu nombre? Angie. Angie. ¿Qué es el grupo M? Angie para hoy día. ¿Qué es el grupo M? ¿Alguien que le ayude? Annie, ¿no? Annie, ¿qué es el grupo M? Es la protoporfirina 9 más el grupo de estado ferroso. Muy bien. Ok. Estamos de acuerdo. Protoporfirina 9 más hierro en estado ferroso. ¿No? ¿Está bien? ¿Lo que he escrito, Annie? Protoporfirina 9 más hierro en estado ferroso. ¿Está bien? Annie. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal acá entonces? Solo año. El más, ¿Ok? el más 3. ¿Por qué? ¿Qué número debería ser? 4. 2. ¿Por qué incido en esto? El siglo pasado, en el nerviosismo de sus colegas, se les preguntó, era mi dupla, me acuerdo, martes en la noche con el doctor Vargas, y le preguntamos, la persona que estaba acá parada, le preguntamos, ¿dónde encuentras hierro en estado ferroso? ¿En qué tipo de comida? Y la compañera respondió, lechuga, tomate, brócoli, en los vegetales. Y el doctor Vargas hace la pregunta, ¿y si yo me como una parrilla ahorita saliendo en el hornero, encuentras hierro en estado ferroso? Y respondió que no. Evidentemente nosotros sabemos que ella sí lo sabe, pero cuando estás acá parado te invaden los nervios. Porque eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay hierro en estado ferroso en las carnes, por esa razón a las gestantes con anemia le dicen come sangrecita de pollo, come hígado, come vaso, etc, etc. Pero tenemos que el nerviosismo los invade. Por más tonto, suena tonto, pero sucede en ello. Y a Dios gracias todo está grabado. Y eso fue en el primer examen oral que tuvimos. ¿Ok? Entonces, consejo, practiquen con su espejo, con su perro, con su hermano, con su mamá, cómo hablar, ¿ok? Cómo expresarlo. Porque una cosa es examen escrito, un examen escrito, yo te puedo preguntar de mixoma auricular, ¿cuál es tu nombre, compañero? Jorge, te puedo preguntar de mixoma auricular y tú no lo sabes, pero sí sabes cardiopatía isquémica. La oportunidad de los exámenes orales es fundamental lo que sabes. Pero si tú no fundamentas nada y simplemente me dices que la cardiopatía isquémica le pide un EKG, pero no me dices el por qué, ¿cómo yo te puedo evaluar? Okay, por más tonto que suene, pero hay esa respuesta. Nosotros sabemos y le dimos la oportunidad con la segunda pregunta que hizo el doctor Vargas,
¿Ok? Bueno, Ani, no creo que me olvide. Protoporfirina 9 más hierro en estado ferroso. ¿De dónde sale la protoporfirina 9? ¿O el cuerpo ya lo tiene? Ya, eso es la conformación química y todo ello. Pero me estoy preguntando cuál es el origen de la protoporfirina. Aldair, no, Ani. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un glóbulo rojo? 120 días. Es la misma respuesta que me dieron el siglo pasado. 120 días. O sea, si un glóbulo rojo vive 119 está mal. 90 a 120 días. Con solamente saber el tiempo de vida media, tú sabes que existen patologías que prolongan el tiempo de vida media o hay patologías que acortan el tiempo de vida media. ¿Ok? Ani, ¿qué patología cortaría el tiempo de vida media de un eritrocito? Menor a 90 días. Al ojo. Ya lo hemos hablado. Aquí, con esplenectomía. Las anemias hemolíticas. Hay una hiperdestrucción del eritrocito. ¿Ok? Con solamente saber el tiempo de vida media, tú ya puedes saber varias cosas. Puedes dividir las patologías que tú ves. ¿Ok? Ani, otra vez. ¿De dónde sale la protoporfirina 9? Tu compañero te ayudó que es un anillo tetrapirrólico, que se unen a través de enlaces químicos y todo ello. ¿Por qué incido en esto? Porque el tiempo de vida media que es de 90 a 120 días. Ani, ¿por qué tú ahorita no estás de color azul? Porque existe un recambio de eritrocitos. Los eritrocitos ahorita, mis eritrocitos se están destruyendo, pero están creándose nuevos. Cuando sucede ello y se destruye uno, cuando se destruye la hemoglobina no se va a destruir. La hemoglobina pasa a través de una serie de conformaciones de una ruta bioquímica a resintetizarse, a formar otro grupo hemo. En ese resíntesis, todo ello, recién se crea la protoporfirina. ¿Ok? Y la globina se recapta en forma de aminoácido para que vuelva a justamente formarse cuando se forme el nuevo grupo hemo, se forme con la globina y ahí recién salga la hemoglobina. ¿Ok? ¿Dónde sucede ello? Acá. No me voy a dejar mentir que este gráfico, yo en su examen oral número 1 les puedo poner ese gráfico. Y ustedes tienen que tener la capacidad de poder analizarlo, decir los targets y todo eso. Si se dan cuenta, esto es lo que yo estudié y está subrayado. ¿Ok? Con diferentes colores. Cuando se destruye el eritrocito, para que se forme un nuevo grupo hemo, todo parte de la succinil-CoA-glicina. ¿Ok? ¿La glicina es un aminoácido o no? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de aminoácidos tenemos en el cuerpo de ahí? ¿Qué tipo? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Vale? Esenciales y no esenciales. Bien, Karen. ¿Cuáles tú comes? Los esenciales. Esenciales. Solamente con saber el nombre puedes saber cuáles comes y cuáles no, porque los no esenciales son los que sintetizan tu cuerpo. ¿Ok? ¿La glicina es un aminoácido esencial o no esencial? ¿Mm? En el CTO existe una mnemotec para saber los aminoácidos esenciales y no esenciales. No esenciales. ¿Le puedo preguntar? Tal vez. Pero se lo dejo de tarea. No esenciales. ¿Ok?
Volviendo a la síntesis del grupo hemo. Ok. Todo parte, como les digo, succinil-CoA más glicina. ¿Ok? Existen una serie de enzimas que van a justamente formar, como les digo, la protoporfirina. Esto no es en el eritrocito, esto es en la célula. ¿Ok? Esto es en una célula y esto es en el citoplasma. ¿Por qué les digo esto? ¿El eritrocito tiene mitocondria? Tiene mitocondria. Carece de organelos. ¿Ok? Altair, en tu tercer ciclo, ¿cómo obtienes tu energía? ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. ¿Ok? ¿Cuáles son las vías bioquímicas con las cuales tú obtienes energía principalmente? La vía glicolítica que sucede en las mitocondrias. Obtienes 34 al 36 ATP por cada ruta metabólica bioquímica. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo obtienes energía el eritrocito si no tiene mitocondria? ¿Alguien sabe? ¿Existe solamente la ruta metabólica aeróbica? Existe la anaeróbica. Compañero de lentes, ¿cuál es tu nombre? Yo. Ajá. Renato. Renato, cuando estás en el gimnasio, estás haciendo tu press de banca de 100 kilos, ¿no te arde el músculo cuando ya estás en la repetición 10 o 12? ¿Por qué te arde el músculo? ¿Te has preguntado? Porque se genera el lactato. El lactato es el producto final de la glicólisis anaeróbica. Anaeróbica quiere decir sin oxígeno. ¿Ok? Usualmente generas 2 ATPs. ¿Ok? Eso es la vía anaeróbica por la cual el eritrocito obtiene energía a través de la ruta anaeróbica. ¿Ok? Porque carece de mitocondria. ¿Sí? Entonces, no les voy a pedir que se aprendan, sobre todo estas enzimas no. ¿Por qué? Porque estas enzimas, si yo las inhibo o yo las bloqueo, me da las patologías que se llaman porfirias. Las porfirias acá no son frecuentes, pero para que sepan, la porfiria cutánea tarda es la más frecuente de todos. Es la que se asocia a virus de hepatitis C, se asocia a ciertos fármacos, etc. Pero esa no se la aprenden. ¿Por qué? No le vamos a preguntar, y dos, no es rentable, por lo menos acá estoy hablando. Pero para aquel que quiera aventurarse en Estados Unidos, en Australia, Canadá, allá sí hay porfirias. Y tienen que aprenderse las enzimas. Pero las enzimas que sí tienen que aprenderse y de memoria acá es esta patología, la intoxicación por plomo. Si alguno de ustedes va a ir a sus serums en La Oroya, en Junín, Cerro de Pasco, donde hay minas, ¿ok? No solamente con minas, por ejemplo, usualmente si ustedes le toman sangre a su abuelito, va a tener plomo. ¿Por qué? Porque en los años 80 la pintura se pintaban las paredes que tenían plomo. ¿Ok? ¿Por qué es importante el que sufra plomo? Porque tenemos gente que está intoxicada con plomo, sobre todo en la ciudad. El plomo como tal se une irreversiblemente, otra vez, irreversiblemente, ¿ok? Irreversiblemente a dos tipos de enzimas, que si se dan cuenta, las dos enzimas que inhiben son uno, la ferroquelatasa y la aladeshidratasa, que están dentro de la mitocondria, no están en el citoplasma. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Una cosa es dentro de la mitocondria y otra cosa es fuera de la mitocondria. ¿Por qué el plomo? Bueno, el plomo inhibe las dos enzimas que les digo, la aladeshidratasa y la ferroquelatasa. Porque cuando les pregunté qué es hemoglobina o qué es el grupo hemo, perdón,
¿Quién me respondió? Ani, creo, ¿no? Ani. Me dijo que era protoporfirina 9 con hierro en estado ferroso. Pero ¿por qué diantres se unen? ¿Gracias a quién? A esto. Ferroquelatasa. Doctor, no me importa saberme la ferroquelatasa. No me importa ese enzima. No quiero aprenderlo. Ok, entonces cuando tú seas médico serumista, en la oroya, supongamos, tú le vas a dar hierro a tu paciente, pensando que tienes anemia, porque te va a venir todo pálido, blancón, con estomatitis angular, pelo quebradizo, fatiga y todo ello. ¿Ok? Otro signo que les quería mencionar. Acá también hay, para el que le guste el semio, la semiología es muy importante. La intoxicación por plomo existe un signo semiológico esencial que es en las encías, que se llaman las líneas de Burton. ¿Ok? Siempre miren en las encías de su paciente. Son como barritas de plomo, acá, o sea, de color plomo, perdón, de las encías. Las líneas de Burton es casi patognomónico, por así decirlo, de la intoxicación por plomo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué diantres tengo que aprenderme la ferroquelatasa? Porque tú en tu sabiduría, si tú le das hierro a tu paciente que está intoxicado por plomo, cuando tú le pidas reticulocitos, porque supongamos que tú hagas serum descentralizado en la clínica de grado para que tengas reticulocitos, vas a ver que sus reticulocitos no van a subir. El paciente no va a mejorar la anemia, te van a decir se sigue quedando dormido en el colegio, no responde a las clases, la profesora te va a jalar en los pelos. Te va a decir, doctor, ¿por qué mi niño, a pesar de que esté suplementado con hierro, no mejora sus notas? Porque simple y sencillamente te olvidaste de tu clase del año 2023-2 de que la intoxicación por plomo inhibe la ferroquelatasa. Y así tú le des hierro, le pongas un galón de hierro al niño, además de que lo vas a intoxicar, te olvidaste de que la ferroquelatasa es la enzima que permite la unión de la protoporfirina 9 con el hierro en estado ferroso, y jamás se va a formar el grupo hemo. ¿Ok? Si no se forma el grupo hemo, por lo tanto, no vas a tener hemoglobina. Y si no tienes hemoglobina, el paciente se va a dormir. ¿Ok? Doctor, pero si se básica no me sirve. Otra vez. ¿Sirve o no, Clara? Ok. En este caso, ¿qué sería? Creo que espero que haya quedado zanjado. ¿Sí? Si yo te pongo un caso en tu examen oral y te digo, ¿por qué el paciente no responde al hierro? Así tú le pongas un galón, eso de Heineken que a veces vende, de hierro. ¿Por qué no responde? ¿Podrás estar en la capacidad de decirme cómo es la síntesis del grupo hemo? Yo espero que sí, porque ya te lo digo. Ferroquelatasa, alesidatasa, succinilcoa, glicina, a la sintasa forma ácido aminoglicínico con una enzima que se llama alesidatasa forma la protoporfirina. No te voy a pedir que me digas estas enzimas, pero sí cuando se forma el crofoporfirinógeno 3 se une sobre todo se forma la protoporfirina cuando entra en la mitocondria. Cuando entra en la mitocondria, gracias al hierro en estado ferroso y gracias a la unión a la interacción enzimática con la enzima ferroquelatasa se forma el grupo. ¿Ok? ¿Entendí cómo se forma el grupo hemo? ¿Sí? Cuando nosotros vemos la síntesis del grupo hemo, compañera, ¿después tu nombre? Valerio. Cuando el eritrocito se destruye y tu cuerpo quiera generar un nuevo grupo hemo, ¿te acuerdas la enzima que actúa para que destruyes el grupo hemo y forme protoporfirina? Porque así como le dije, el tiempo de vida media es 90 a 120 días, pero tú nunca te quedas en glóbulos rojos, existe siempre un recambio. ¿Ok? Existe una enzima que destruye el grupo hemo antiguo para formar el nuevo. No te preocupes, pero espero que la verdad hemoxigenasa. ¿Ok? La hemoxigenasa me forma
biliverdina. Hemoxoxigenasa en forma biliverdina. ¿Dónde sucede todo lo que le estoy diciendo? En el hígado. ¿Ok? Biliverdina. ¿Qué color es la biliverdina, Ana? No, la otra. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. ¿Qué color es la biliverdina? ¿Ah? Claro, porque su propio nombre lo dice, es un verde amarillento. ¿Ok? ¿Te sirve la biliverdina en tu cuerpo? No sirve. Por eso es que existe otra enzima, que se llama biliverdina reductasa, para que forme recién la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta, cuando pasa a una especie específica, que lo vamos a ver en Castro, del hepatocito, actúa una enzima que forma la bilirrubina directa, que se llama UDP glucuronidasa transferasa. ¿Ok? ¿Por qué el cuerpo necesita que actúe esa enzima UDP glucuronidasa transferasa para que catalice la conversión de indirecta a directa o de no conjugada a conjugada? ¿Alguien sabe qué propiedad química tiene la bilirrubina no conjugada o indirecta, por el cual es necesario convertirlo? Si no, el cuerpo se quedaría solamente en bilirrubina indirecta, ¿no? No tendría que por qué hacerlo en bilirrubina directa. ¿Alguien sabe qué propiedad química tiene la bilirrubina indirecta? Por la cual, si se deposita en los ganglios basales de tu chibolo, ¿ok? Ahí en el cerebro, le da una patología que se llama Kernicterus. ¿Pero por qué? ¿Ah? Muy bien, es liposoluble. La bilirrubina indirecta es liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble, compañeros? Las sustancias hidrosolubles pasan la barrera hematoencefálica? No pasan. Por esa razón el cuerpo inteligente tiene que conjugar la bilirrubina indirecta a través de la enzima que ya les mencioné, UDP glucuronidasa transferasa, para que tú puedas eliminar la bilirrubina. Por eso hay una canción, para que yo lo conozco más, que dice, nunca la he escuchado, de cualquier guerra de bilirrubina, no sé qué vaina más. ¿No? Hay una canción. En la canción te explican todas las enzimas. Obviamente broma, no te explican nada. ¿Ok? Pero por eso no dice, se me sube la bilirrubina, no sé qué tantas cosas. Bien. Porque es tóxico, porque es liposoluble. Y toda sustancia liposoluble atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. Porque acuérdense que nuestras células, la membrana fosfolipídica es lipofílica e hidrofóbica. ¿Ok? Sustancias hidrosolubles no van a pasar a través de nuestras células. No, pero ciencia básica no sirve. ¿Ok? Kernicterus, como le digo acá, la bilirrubina indirecta es lipofílica y la bilirrubina directa es hidrofílica. Por esa razón nosotros podemos eliminarla a través de la orina o a través de las heces. Orina, urobilina, de urobilinógeno a urobilina. ¿Quién cataliza esa conversión? La flora intestinal. ¿Y cómo eliminamos a través de las heces? A través de estercovina. ¿Ok? ¿Entiendes cómo se siente el grupo emo? Como incluso hemos hablado que hacía con Kernicterus. Ahora, ¿aquí lo acaba de dar el culo, chicos? Ya hemos hablado casi todo, bueno, todo en realidad del grupo emo. Pero nos queda la globina, ¿no? ¿Qué función cumple la globina entonces? Revisando los apuntes. La globina cumple la función de sacar el dióxido de carbono de nuestros tejidos. Porque ustedes cuando expiran, ¿qué expiran? ¿Oxígeno? Aldeí, ¿qué expiras tú ahorita? CO2. ¿Gracias a quién? A la globina. Porque dentro de todas las rutas metabólicas que existen en los diversos órganos, usualmente los productos finales de degradación son el dióxido de carbono. Y si tú
Aldair, si yo te pongo una bolsa en la cabeza, te quedas dormido, ¿no? Te quedas dormido, ¿por qué? Porque básicamente el dióxido de carbono, ya lo vamos a ver en neumo, es más difusible. ¿Ok? El orden de difusión es monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno. Por esa razón existe la curva de disociación de la hemoglobina, el 2,3 difuso glicerato. Yo sé que estoy hablando piedras para algunos, pero necesito que lean. Porque todo se traduce en ciencia básica, como vuelvo a decir. ¿Sí? La función de la globina es eliminar el dióxido de carbono a través de cada expiración que nosotros hacemos. ¿Ok? Volviendo al grupo M, me olvidé de mencionarlo. Es una pregunta que yo hice en el siglo pasado. Ani, tú me dijiste hierro en estado ferroso, ¿no? ¿Por qué está en estado ferroso y por qué el cuerpo no lo convierte en ferro entonces? ¿O el cuerpo no tiene la capacidad de convertirlo en estado férrico? Sí tiene. Ok, entonces recuerda en tu clase de bioquímica del tercer ciclo. ¿Qué ruta bioquímica me permite a mí oxidar el hierro? La pentosa fosfato. Vía de las pentosas fosfato. ¿Ok? La vía de las pentosas fosfato, ¿cuál es el producto que me permite que el hierro permanezca en estado ferroso? El NADPH. NADPH. ¿Qué significa NADPH? Revisa. ¿Ok? Revisa. Gracias a la vía que dijo Annie, nosotros tenemos hemoglobina porque el hierro todavía persiste en estado ferroso con la protoporfirina 9, la vía de la pentosa fosfato. Estudien de dónde sale el 2,3 difosfoglicerato, porque cuando vayan a leer curva y disociación de hemoglobina, uno de los criterios para que cuando la curva se va hacia la derecha o cuando se va hacia la izquierda, además del pH, del oxígeno, del dióxido de carbono, temperatura, es el 2,3 difosfoglicerato. Si aumenta o disminuye. ¿Ok? ¿De dónde sale el 2,3 difosfoglicerato? Tarea. ¿De qué vía bioquímica sale? ¿Ok? ¿Se dan cuenta que solo hemos hablado de las características del eritrocito? Solamente características, no hemos hablado nada de anemia. He ahí la complejidad del proceso. ¿Ok? Recordar bioquímica, anato, fisio, fisiopato, fármaco. Biología. ¿Sí? Y ya para acabar. Chicos. Para recién introducir la trombopoiesis, así como existe la eritropoietina, es una hormona también que induce la conformación o la formación de megacardiocitos a partir de megacardiocitos. Se llama trombopoietina. ¿Ok? Aldair, ¿las plaquetas son células? ¿Son células? Sí, son células. Compañero del fondo, que tiene mascarilla debajo, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Daniel, ¿las plaquetas son células? Muy bien, son fragmentos celulares del megacardiocito. ¿Okay? El citoplasma se va a dividir dentro de una serie de reacciones bioquímicas
se subdivide y estos fragmentos citoplasmáticos de megacrocito se traducen en plaquetas. No son células, no tienen núcleo, por lo tanto necesitan de agentes externos para que hagan su activación. Necesitan glucoproteínas, necesitan vasoconstrictores, necesitan de un pegamento que se llama ADP, bombillo gran, todo ello. ¿Okay? O sea que no se entiende, pero dice injuria, adhesión, activación y agregación. Ese es el proceso fisiológico cuando, por ejemplo, alguna vez tu hermanito te cortó. O cuando tú te cortaste pelando cebolla, tomate, lo que sea. ¿Ok? Aldair, ya para acabar, ¿alguna vez te has cortado el dedo? Seguro que sí. ¿Por qué te pica al inicio y luego te duele? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? Porque cuando cortas tú el endotelio y comienza a sangrarte el dedo, liberas diversos factores, entre ellos vasoconstrictores. Por excelencia es la endotelina 1. ¿Ok? Por esa razón te comienza a doler después, pero primero te pica. ¿Ok? Porque tiene que ser vasoconstricción para que favorezca la agregación plaquetaria, porque la vasodilatación jamás favorece. El diámetro de un vaso, mientras más chiquito sea, mayor agregación plaquetaria. Y para que puedan enfocar, estudiar plaquetas y las patologías es muy fácil. ¿Cómo lo pueden enfocar? ¿Se acuerdan de esta triada? De la triada de las plaquetas, ¿cómo se llamaba? No lo han escuchado. Virchow. La triada de Virchow es hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea e injuria endotelial. Existen factores que me promueven o producen injuria endotelial. Existen patologías que producen éstasis sanguínea, como por ejemplo nuestros abuelitos tienen varices. Y por último tenemos que producen hipercoagulabilidad. Hereditario o no hereditario. ¿Alguien sabe un trastorno de hipercoagulabilidad hereditario? No, perdón, de un trastorno hereditario más frecuente de hipercoagulabilidad. No, es hemorrágico. ¿Han escuchado alguna vez factor 5 de Leiden? Déficit de factor 5 de Leiden. Es el más frecuente que hay. ¿Okay? Eso puede ser pregunta del sistema nervioso. Solamente es el más frecuente, nada más. ¿Okay? Si ustedes enfocan su estudio en plaquetas en base a la triada de Virchow, pueden saber varias cosas. ¿Okay? Pero necesito que se aprendan los fármacos que actúan en la membrana y todo ello. ¿Ok? Ya me cansé. Muy lindo. Supongo que hay bastantes dudas. Supongo que han quedado abotagados los nuevos. Pero se dan cuenta, sobre todo para los nuevos, ¿me importa saber ciencias básicas? No lo digan así por compromiso, ¿eh? Porque igual me dicen que no, tienen un fundamento, no hay ningún problema. Pero hemos visto cómo hemos hecho puentes con patologías. Es importante saber ciencias básicas, cómo se forma la hemoglobina, lo que es el plomo,